Es solo una pequeña ayuda. Eres un egoísta. Mi padre gritó cuando me negué a pagar el coche de mi hermana. Me alejé para siempre. 3 días después, recibí una llamada del banco. Tenía 26 años cuando todo finalmente se rompió irreparablemente. Las grietas habían estado ahí toda mi vida, fisuras capilares extendiéndose a través de los cimientos de nuestras relaciones, haciéndose más anchas con cada año que pasaba. Esa noche era la cena de cumpleaños de mi madre. Nos reunimos alrededor de su mesa de comedor, la misma en la que nos habíamos sentado para innumerables cenas de domingo y celebraciones navideñas. Mi padre, con su rostro severo de siempre, mi hermana, la niña de oro, Brenda, se regocijaba en su mirada de aprobación. Y yo, la decepción familiar, a pesar de mi trabajo estable y mi vida autosuficiente. La noche avanzó como lo hacían siempre estas reuniones familiares. Entonces, Brenda soltó su bomba. Estoy pensando en comprarme un coche nuevo, dijo, girando la pasta alrededor de su tenedor. Algo lindo, tal vez un convertible. Mi padre asintió con aprobación. Te lo mereces, princesa. Tomé un sorbo de vino, tratando de tragar mi irritación junto con el Cabernet. Brenda tenía 23 años, trabajaba a tiempo parcial en una boutique y vivía en un apartamento por el que yo ya pagaba la mitad del alquiler, un hecho que mis padres convenientemente olvidaban cada vez que salía a relucir el dinero. Mi padre se giró hacia mí, con una expresión expectante. ¿Qué te parece, hijo? Podrías ayudar a tu hermana con esto, ¿verdad? Mi mano se congeló en el aire, la copa de vino suspendida entre la mesa y mis labios. ¡Qué audacia! Dejé cuidadosamente mi copa. Ya pago la mitad de su alquiler, dije en voz baja. Creo que es suficiente. La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió mi padre, su voz tomando ese tono peligroso que conocía muy bien. Significa exactamente lo que dije. Ya mantengo a Brenda económicamente. No le voy a comprar un coche. El rostro de Brenda se arrugó en un puchero ensayado. Pensé que te iba mejor en el trabajo. Es solo una pequeña ayuda. Mi mandíbula se tensó. Una pequeña ayuda, como la pequeña ayuda que le había estado dando durante años, la pequeña ayuda que me había impedido mudarme a un apartamento mejor o hacer ese viaje a Roma que había estado ahorrando. Me va bien en el trabajo. Eso no significa que esté obligado a comprarte un coche. El rostro de mi padre se oscureció. Así es como tratas a tu hermana después de todo lo que hemos hecho por ti. El familiar viaje de culpa, la vaga referencia a sacrificios no nombrados, la implicación de que de alguna manera estaba eternamente en deuda por haber sido criado. Algo que se supone que los padres deben hacer de todos modos. Algo dentro de mí se rompió. ¿Qué es exactamente lo que has hecho por mí, papá? Dímelo, porque pagué mi propia universidad, compré mi propio coche, he sido financieramente independiente desde que tenía 19 años. Sus ojos se salieron de las órbitas. Ingrato. No, no soy un ingrato. Estoy cansado de ser tratado como el cajero automático de la familia mientras actúas como si Brenda fuera demasiado preciosa para mantenerse a sí misma porque es mejor que tú, gritó, golpeando la mesa con la mano. Siempre lo has sido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Mi madre jadeó. Brenda miró hacia otro lado, pero yo solo sentí alivio. Finalmente, la verdad que siempre había sabido dicha en voz alta. Me reí. No pude evitarlo. Bueno, si ella es mucho mejor que yo, supongo que ya no necesita mi ayuda. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de madera dura. Eso significa que no voy a pagar su alquiler el mes que viene, ni nunca más. Mi padre también se levantó, señalando hacia la puerta. Fuera de mi casa. Con gusto. Cogí mi chaqueta. Por cierto, papá, tal vez deberías comprobar quién ha estado cubriendo el alquiler de Brenda durante los últimos 2 años antes de echar a tu banco personal. Los ojos de Brenda se abrieron con pánico. ¿Qué se supone que significa eso? Me detuve en la puerta. Significa que he terminado. Has estado viviendo en ese apartamento durante 2 años. He pagado la mitad de tu alquiler durante 2 años. Papá no ha contribuido ni un centavo, a pesar de lo que te dijo. Su boca se abría y cerraba como la de un pez. Pero papá dijo. Papá mintió, dije simplemente, y ahora estás por tu cuenta. Esa noche marcó el principio del fin. O tal vez fue el comienzo de mi libertad. La perspectiva es algo curioso. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. Brenda no podía pagar su alquiler sin mi ayuda. Me llamó 17 veces esa primera semana, sus mensajes evolucionando de exigencias airadas a súplicas lacrimosas. Papá se negó a intervenir, a pesar de sus audaces afirmaciones sobre el deber familiar.
Su situación financiera no era tan sólida como le había hecho creer a todos. Vacié la cuenta conjunta que había mantenido tontamente con Brenda para emergencias que de alguna manera siempre implicaban zapatos de diseño o escapadas de fin de semana con amigos. Ella la trataba como su cuenta personal de gastos mientras yo depositaba diligentemente dinero cada mes. Mi padre estaba furioso. Amenazó con vender mi coche, el que me había comprado a los 19 años, pagado a los 23. Cuando le recordé que el título estaba a mi nombre, se puso furioso, me llamó desconfiable, dijo que estaba destrozando la familia. Descubrí más tarde que en realidad había intentado venderlo de todos modos, lo había anunciado en línea y todo. Cuando fui a la casa de mis padres a recuperarlo, la confrontación se volvió fea. Los vecinos espiaban a través de las cortinas mientras mi padre gritaba sobre la lealtad familiar mientras yo cargaba tranquilamente mis pertenencias en el maletero. Mi madre estaba de pie en el porche, retorciéndose las manos, rogándonos que dejáramos de armar un escándalo, siempre preocupada por las apariencias, nunca por la verdad. Lo que no me di cuenta entonces fue que mi padre ya había tendido una trampa más elaborada. 3 días después de que recuperé mi coche, recibí una carta de aspecto oficial. Mi estómago se hundió al leerla, una notificación de recuperación de mi vehículo. No tenía sentido. Había pagado el coche hacía años, tenía el título mi nombre. Llamé al banco que figuraba en la notificación. Después de ser transferido varias veces, finalmente hablé con alguien que me explicó la situación. Según sus registros, mi padre había sacado un préstamo con el título de mi coche 6 meses antes. Mi sangre se heló. Eso es imposible, dije. Tengo el título. No pudo haber hecho eso. Señor, tenemos toda la documentación aquí, dijo el representante, firmada por usted. Pero yo no había firmado nada. Exigí copias de los documentos. Cuando llegaron por correo electrónico 1 hora más tarde, los miré fijamente con incredulidad. Ahí estaba mi firma, o lo que parecía mi firma, en documentos de préstamo que nunca había visto. Mi padre había falsificado mi nombre, utilizado mi número de la Seguridad Social, creado una réplica perfecta de mi firma, probablemente copiada de viejos documentos escolares que había guardado. Me sentí violado de una manera que no podía articular. Esto no era solo manipulación financiera, esto era robo de identidad, esto era criminal. Pasé los 3 días en una niebla de traición y rabia. Mi padre había estado planeando esto durante meses. Había estado tramando usar mi vehículo, mi propiedad, como garantía para su propio beneficio financiero, todo mientras exigía que yo ayudara a mantener a su hijo favorito. El banco fue comprensivo pero firme. O pagaba el préstamo de $7,000 que mi padre había sacado, o recuperarían el coche. Mis opciones eran limitadas: pagar un préstamo que nunca saqué, presentar cargos por fraude contra mi propio padre o perder mi transporte. Elegí una cuarta opción. Vendí el coche yo mismo, pagué el préstamo fraudulento y utilicé el dinero restante para comprar un vehículo más barato. Significó una degradación significativa, pero cortó un vínculo más con el control de mi padre. Cuando descubrió lo que había hecho, llamó furioso. ¿Cómo te atreves a vender ese coche? No sabías que necesitaba ese dinero. No entendías lo que esto le haría a la familia. Called sin responder. Sus problemas ya no eran míos. Pero la peor traición estaba aún por llegar. 3 semanas después de aquella desastrosa cena, descubrí que mi padre había estado vaciando sistemáticamente en nuestra cuenta de ahorros familiar, una cuenta a la que había estado contribuyendo desde mi primer trabajo a los 16 años. Había estado sacando préstamos en su contra, utilizando el dinero para cubrir los hábitos de compra de Brenda y sus propias empresas comerciales tambaleantes. Mi nombre todavía figuraba en esa cuenta. Fui al banco la mañana siguiente y retiré hasta el último centavo que quedaba, los $7,853. No era una fortuna, pero era legítimamente mío después de lo que él había tomado. Luego cerré la cuenta. Mi teléfono sonó esa tarde. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era a partes iguales rabia y pánico. Tomando lo que es mío antes de que robes el resto, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesitaba ese dinero, gritó. Los cobradores vienen la semana que viene. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por claridad. Esto nunca había sido por la familia, siempre había sido por utilizarme. Ya no es mi problema. No puedes hacernos esto. Somos familia. La familia no se roba entre sí, papá. Colgué, bloqueé su número, bloqueé el de Brenda también, cambié las cerraduras de la puerta de mi apartamento. No fue suficiente. 2 días después,
Llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento entreabierta. Mi televisor se había ido, mi ordenador portátil, el reloj que me había dejado mi abuelo. Mi padre había robado mi llave de repuesto de la lista de contactos de emergencia de mi madre. Llamé a la policía, presenté una denuncia. Encontraron mis aparatos electrónicos en una casa de empeños al otro lado de la ciudad. El dueño recordaba claramente a mi padre, tenía su firma en el recibo. Me puse en contacto con un abogado, grabé a mi padre por teléfono admitiendo el robo, amenacé con presentar cargos a menos que devolviera cada dólar que me había quitado. Pagó cada centavo, y corté todos los lazos. Esta decisión de romper por completo las conexiones con mi familia no se tomó impulsivamente. Llegó después de noches de empacar mi apartamento, con las manos temblorosas, cuestionando todo lo que creía saber sobre la familia y la obligación. Me habían criado para creer que los lazos familiares eran inquebrantables, sagrados, que perdonabas a la familia pasara lo que pasase porque la sangre era más espesa que el agua. Mi padre había repetido estos mantras toda mi vida, incluso mientras me explotaba y socavaba sistemáticamente. La disonancia cognitiva era sofocante. ¿Cómo podía abandonar a las personas que me habían criado? ¿Qué clase de persona se aleja de su familia por completo? Pero entonces, ¿qué clase de padre roba a su hijo? ¿Qué clase de padre falsifica firmas y vacía cuentas bancarias? ¿Qué clase de padre entra a robar en la casa de su hijo? La culpa de irme luchaba con el miedo de permanecer conectado. Escribí páginas de pros y contras, llamé a un antiguo terapeuta, lo hablé con los dos amigos que conocían toda la situación. El punto de inflexión llegó una noche a las 3 de la madrugada. Estaba acostado despierto, con un nudo en el estómago, cuando una simple pregunta se formó en mi mente. ¿Permitiría que alguien más me tratara de esta manera? La respuesta fue inmediata y clara. No. Nunca. Entonces, ¿por qué no permitía de personas que se suponía que me amaban más que a nadie? Esa claridad no hizo que la decisión fuera más fácil, simplemente la hizo necesaria. Me mudé a un nuevo apartamento, cambié de trabajo, desaparecí por completo del mapa en lo que respecta a mi familia. A veces la única manera de curarse es alejarse de la fuente del dolor. Los primeros meses sin contacto fueron los más duros. Las vacaciones me dejaban vacío, los cumpleaños pasaban sin ser marcados. Cogía el teléfono para enviarle un mensaje de texto a Brenda sobre una película que le encantaría o para llamar a mi madre cuando cocinaba una de sus recetas. Entonces recordaba que ya no formaban parte de mi vida. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si estaba reaccionando de forma exagerada, si debía simplemente disculparme e intentar arreglar las cosas. Entonces recordaba el robo, las mentiras, los años de manipulación, y colgaba el teléfono. La duda se arrastraba por la noche cuando el apartamento se sentía demasiado silencioso y mis pensamientos demasiado fuertes. ¿Estaba siendo cruel, egoísta? ¿Y si me necesitaban? ¿Y si lo sentían? Pero en el fondo sabía que el patrón solo se repetiría. Mi padre manipularía, Brenda tomaría, mi madre permitiría, y yo me quedaría agotado y vacío, preguntándome por qué nunca era suficiente. Así que me mantuve firme. Construí nuevas tradiciones. Encontré nuevas personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía proporcionar. Lentamente, la herida en carne viva de la separación comenzó a sanar hasta convertirse en algo parecido a la paz. 6 meses después, Brenda me envió un correo electrónico. Estaba embarazada, el padre se había ido, necesitaba ayuda. Somos familia, escribió. La familia permanece unida. Miré fijamente esas palabras durante mucho tiempo, con el dedo sobre el botón de responder. Parte de mí, la parte que había sido condicionada por años de culpa y obligación, quería precipitarme a rescatarla, para demostrar que era un buen hermano, una buena persona. Pero otra parte, la parte a la que estaba aprendiendo a escuchar, reconoció el patrón familiar. La crisis, el llamamiento a la lealtad familiar, la expectativa de que dejara de lado mis límites porque ella me necesitaba. No respondí inmediatamente. En cambio, me senté con el correo electrónico abierto, examinando mis sentimientos. Había tristeza por su situación, preocupación por el niño que estaba por nacer, un impulso reflejo de arreglar las cosas, pero también había un profundo cansancio, un reconocimiento de que este ciclo nunca terminaría a menos que yo lo terminara. Cerré el correo electrónico sin responder. Más tarde esa noche, después de más reflexión, lo marqué como spam y seguí adelante con mi vida. Eso fue hace 3 años. Mi nuevo apartamento tiene vistas a la ciudad. Me han ascendido 2 veces en el trabajo. Viajo cuando quiero. Nadie drena mis cuentas bancarias ni me hace sentir culpable por tener límites. A veces la curación parece alejarse.
A veces no se trata de arreglar lo que está roto, sino de aceptar que algunas cosas no fueron construidas adecuadamente en primer lugar. La semana pasada, vi a mi madre en el supermercado. Hicimos contacto visual a través de la sección de productos. Parecía mayor, cansada. Sentí una punzada momentánea de algo, no exactamente culpa, no exactamente tristeza, más bien ecos de lo que podría haber sido en una familia diferente. Se acercó con cautela, como si pudiera escaparme. Tal vez lo habría hecho una vez. «Te ves bien», dijo, sus ojos recorriendo mi apariencia. Asentí. «Estoy bien». Se inquietó con la correa de su bolso. «Tu padre tuvo un ataque al corazón el mes pasado». Mi pulso se aceleró. El viejo condicionamiento muere con dificultad. «Está bien. Se recuperará», pero fue grave. Esperé el viaje de culpa, la manipulación, la expectativa de que volviera corriendo, con la chequera en la mano. No llegó. En cambio, dijo, «He estado pensando en todo. Debería haber intervenido. Debería haberte protegido». Mi garganta se tensó inesperadamente. Esto no estaba en el guión. Sí, estuve de acuerdo. Deberías haberlo hecho. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «No espero que me perdones, ni a él. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué te fuiste». Asentí, sin confiar en mi capacidad para hablar. 3 años de distancia, y su simple reconocimiento todavía tenía el poder de conmoverme. «Brenda le puso a su bebé tu nombre», dijo suavemente. «Incluso después de todo». Miré fijamente las manzanas en mi mano, de repente muy interesado en su brillante piel roja. «¿Todavía vive contigo?» «Sí. Lo está intentando, sin embargo. Trabajando a tiempo completo ahora, tomando clases por la noche». No sentí nada más que una lástima distante. Bien por ella. Mi madre parecía querer decir más, pero se detuvo. En cambio, extendió la mano, dudó, y luego tocó suavemente mi brazo. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Debería haber dicho eso más. Las palabras se asentaron a mi alrededor como hojas caídas, demasiado tarde para cambiar las estaciones, pero aún así de alguna manera significativas. «Gracias», dije, y lo dije en serio. No intercambiamos números, no hicimos planes para volver a conectar. Algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. Pero mientras la veía alejarse, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No el perdón, exactamente. No estaba preparado para eso. Tal vez nunca lo estaría. Pero la comprensión, tal vez, el reconocimiento de que todos estábamos rotos a nuestra manera, representando patrones establecidos mucho antes de que tuviéramos algo que decir al respecto. La verdad es que dejar de tener contacto no fue una única decisión tomada en un momento de ira. Fueron miles de pequeñas decisiones tomadas cada día durante años. La decisión de no llamar cuando me sentía solo, de no ponerme en contacto durante las vacaciones, de no responder a los mensajes ocasionales que me llegaban a través de conocidos comunes. Cada decisión fue acompañada de su propio dolor, su propio cuestionamiento, su propia batalla interna entre lo que me habían enseñado a valorar y lo que necesitaba para sobrevivir. Me preguntaba durante estos momentos si haberles cortado por completo había sido demasiado extremo, si podría haber habido algún punto intermedio, una distancia prudente en lugar de una separación completa. Pero entonces recordaba la violación de que me robaran mi identidad, la traición de encontrar mi apartamento saqueado, los años de ser valorado solo por lo que podía proporcionar, nunca por lo que era, y sabría con una certeza que corría por mis huesos que no tener contacto había sido mi único camino viable hacia la curación. Mi padre siempre había llamado a Brenda la niña de oro, pero el oro es blando, maleable, se dobla bajo la presión. Lo que nunca entendió fue que la presión me había convertido en algo más fuerte, como el carbono en diamante, forjado en el fuego de su decepción. La familia más importante es la que eliges, la que construyes, la que ve tu valor sin exigirte que lo demuestres constantemente. Encontré la mía en lugares inesperados, en amigos que aparecen sin que se les pida, en compañeros que valoran mis contribuciones, en mi propia compañía, que resulta ser mejor de lo que nunca le había dado crédito. Algunas personas dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero he aprendido que el autorrespeto es más espeso que ambos. Para cualquier atrapado en una dinámica familiar que drena en lugar de sostenerte, hay vida al otro lado. Puede que no venga con la resolución ordenada que nos enseñan a esperar. Puede que no incluya reencuentros entre lágrimas o escenas de perdón dramáticas, pero viene con paz, con mañanas tranquilas en las que no te despiertas temiendo llamadas telefónicas, con vacaciones pasadas exactamente como elijas, con la profunda comprensión de que tu valor nunca fue determinado por aquellos que no pudieron verlo. A veces,
Lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es alejarte y dejar que las piezas caigan donde puedan. Hay días en los que todavía sueño con la reconciliación, con una familia curada y completa, pero los sueños no son lo mismo que los delirios. Sé ahora que algunas heridas nunca se cierran por completo, y eso está bien. Liberarse no se trata solo de la distancia, se trata de desprogramar, desaprender la idea de que decir no te hace egoísta, que tener límites te hace cruel, que elegirte a ti mismo te hace una mala persona. Es el trabajo más duro que he hecho nunca, y está en curso. Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo en mis propios términos, no como la decepción familiar, no como el personaje secundario de Brenda, no como el cajero automático de mi padre o el pacificador de mi madre, solo como yo mismo, completo, sin necesidad de la validación o aprobación de nadie más. También hay un extraño dolor en eso, lamentando la familia que nunca tuve y nunca tendré, el amor incondicional que busqué pero nunca encontré en los lugares donde debería haber sido más abundante. Pero también hay una profunda libertad en elegir mi camino, en definir mi valía, en reconocer que aunque no elegí a la familia en la que nací, puedo elegir cómo su influencia da forma a mi futuro, y elijo romper el ciclo, curarme, prosperar, no a pesar de ellos, sino porque finalmente me di cuenta de que merezco más de lo que estaban dispuestos a dar.